Vamos a dar inicio. Bueno, muchachos, entonces vamos a iniciar. Pues les vamos a hacer una parte introductoria de lo que nosotros vamos a ver durante toda esta semana, que eso se encuentra en la guía de aprendizaje. Esta semana vamos a profundizar el tema del constitucionalismo contemporáneo. Vamos a compartir la pantalla para poder ver nuevamente todo lo referente . E de punto, E de elefante, D de dedo, U de uña, punto, C, O. Bueno, listo. Entonces comenzamos a hablar sobre el constitucionalismo contemporáneo. El constitucionalismo contemporáneo proviene del término de una fusión que se realiza No, tranquila, entiende la información. donde este movimiento del constitucionalismo contemporáneo surge de una fusión que se realiza entre el constitucionalismo clásico y el constitucionalismo social. Luego de la crisis del principio de legalidad y la globalización de los derechos universales, con la creación de los organismos internacionales que propenden mantener la paz y entonces con la paz, mantener la paz y el orden mundial. Esperemos un segundo que está entrando una estudiante. Hola Lady, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ya empezando la clase. Dale, ya te mando enseguida el link para que te unas. Bien. Listo. Entonces, el nuevo constitucionalismo, como estábamos hablando, para ustedes que no pudieron estar la semana pasada, les hago un recuento. El constitucionalismo clásico es la norma en sí sin garantías de derechos. Solamente es una norma de tipo estricta para todos los aspectos. En cambio, para un constitucionalismo social es lo que nosotros estamos viviendo ahora mismo, que es aquel que propende por mantener la unidad y mantenerle a los ciudadanos la garantía de todos los principios fundamentales, que es lo que nos están garantizando a nosotros como Estado. Y para este movimiento tuvo unos antecedentes. ¿Cuáles fueron? La Segunda Guerra Mundial, que también se tuvo con la rendición de Japón, con Hiroshima y Nagasaki, que fueron las bombas atómicas, el nacimiento de la OTAN, el Pacto de Varsovia, la Guerra Fría, la división y la reunificación de Alemania y el nacimiento de otras entidades de tipo supranacional, como son la ONU, la OEA, la Unión Europea, que es lo que desarrolla el derecho comunitario. El derecho comunitario, que es con una rama del derecho nueva, que es a nivel internacional,
que nos referencia con todas las naciones con respecto a todo lo que realizan al respecto a todo lo que es un nuevo orden mundial en temas económicos y sociales. Y la caída de la Unión Soviética, que también es otro antecedente. La Unión Europea es una comunidad política que nace a través de una política de derecho constituida en un régimen internacional de integración y gobernabilidad compuesta por 27 estados europeos y fue establecida y con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea en el año 1993, que es la unión de una estructura de unas comunidades europeas que existían ya, como era la Comunidad del Carbón y el Acero, la Comunidad Europea de la Energía Atómica y la Comunidad Europea Económica. Y les añade también que la política exterior común de la cooperación judicial y policial formando un sistema complejo, que por eso es que aquí en Europa puede tenerse entonces nosotros tenemos también de que el tratado de libre comercio que nosotros hicimos con la Unión Europea nos hace ver que nosotros tenemos que hay un vínculo con ellos y nos hacen tener en cuenta muchísimos factores, muchísimos beneficios, como es el caso de que nosotros podamos circular libremente en Europa, como denominan un espacio Schengen, que no les piden la visa para ingresar a dichos países europeos y puedes circular en ellos, inclusive en carro, en tren, en cualquier medio, para que puedan seguir. Ellos también tienen una moneda única, que es el caso del euro. Tienen un parlamento donde unifican todas las leyes aplicadas a todos los estados europeos. Por eso es que pueden ver ustedes de que Europa tiene una concepción de estados totalmente diferentes y de uniones diferentes a la OEA, a Mercosur y UNASUR. La OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, esa nace en 1948, aplicado solamente para América. Muy buenas tardes. ¿Quién se acaba de integrar? Sandy. Listo, vamos a colocarte enseguida el nombre. Bueno, Sandy, comenzamos a integrar y a ponerte en contexto de lo que estamos hablando. Ya aquí estamos hablando sobre el constitucionalismo contemporáneo, que como la semana pasada que estuvieras nuevamente, se habló de que tuvimos en cuenta que el constitucionalismo clásico y el constitucionalismo social realizó un cambio y esto hubo una fusión, que hay unos antecedentes históricos que del cual hace de que nazca nuevamente dicho movimiento, como la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la creación de la Unión Europea, que es un estamento internacional que nosotros tenemos como una unión de todos los países europeos para la integralidad de la economía y mantener la paz. Ahora mismo estamos hablando de la OEA. La OEA que también nació a nivel americano. Y como es a nivel americano, entonces, la OEA nace con el fin de integrar América,
pero no ha desarrollado los temas como a profundidad como los ha desarrollado la Unión Europea. Mira que la Unión Europea tiene un parlamento para ellos, que tienen una moneda única, que es el euro, que lo integran de manera económica. Mira que aquí en Europa todo lo que se ha desarrollado ha tenido y tenemos nosotros en cuenta que cuando hablan de la Carta de Derechos Humanos, tenemos nuestra tenemos nosotros que la OEA promueve los derechos humanos en nuestra América. Busca construir más fuertes las relaciones entre las naciones y los pueblos del continente. Su sede es en el Distrito de Columbia en Estados Unidos y por eso queda relacionado como el organismo de diálogo multilateral. Miren que ustedes se ha visto que se ha celebrado distintas cumbres, como la Cumbre de las Américas, que es donde integra nuevamente nuestra. Tenemos que crean las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen como función internacional y es el mayor organización de todos los países existentes con el fin de mantener la paz y la seguridad, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, lograr la cooperación internacional en solución de problemas a nivel mundial, servir de centro que armonice las acciones de las naciones. La sede de las Naciones Unidas queda en Nueva York y está sujeta a un régimen de extraterritorialidad. ¿Qué quiere decir? Que todas las resoluciones que emita las Naciones Unidas son de obligatorio cumplimiento a todos los estados parte. Para todos los estados parte, los estados parte que nosotros como países democráticos pertenecemos a las Naciones Unidas, tenemos nosotros que realizar y sujetarnos a lo que ellos digan. Por eso existe un máximo órgano en ellos que se llama el Consejo Nacional de Seguridad de las Naciones Unidas, que lo integran las naciones, las principales potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Francia, y en fin, Canadá, España. Siempre hay unos miembros fijos y unos miembros que se escogen cada año por medio de, de algo que se llama pro tempore o de temporal. También crearon durante ese tiempo la OTAN. La OTAN es el Tratado de Atlántico Norte, que es un pacto más que todo de alianza militar para que pudiera defenderse de los países que en ese entonces se consideraban una amenaza para el bloque capitalista. Ustedes saben de que cuando en la Segunda Guerra Mundial el mundo se partió en dos, los comunistas y los capitalistas. Los comunistas crearon el Pacto de Varsovia y los capitalistas crearon la OTAN. La OTAN todavía sigue vigente porque ellos todavía siguen teniendo el tema de la creación de estrategias militares que ayudan a los pueblos en caso de que requieran tener un
la conforman 30 miembros, del cual están Estados Unidos, Canadá y toda Europa. La última integración que hicieron fue la de Macedonia, que se integró a la OTAN. Y por eso que también influyó mucho en la creación de los constitucionalismos sociales, que esto también hace referencia a la Guerra Fría. La Guerra Fría, que fue en el enfriamiento político entre los dos bandos, entre el capitalismo y el comunismo. El capitalismo, el bloque occidental, y el bloque oriental, que es el comunismo. El comunismo lo lideraba la Unión Soviética y el bloque occidental lo lideraba Estados Unidos. Cuando ustedes saben, esta guerra se disolvió cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial que finalizó en el año 1945, empieza esta guerra y finaliza la Guerra Fría con la caída de la Unión Soviética en el año 1991. Que claro, que empezó a disolverse desde hace antes con la perestroika, que es un proceso histórico referente, o el accidente nuclear de Chernobyl y la caída del muro de Berlín, que también aportó para que nuevamente se reunificara Alemania y tuviera nuevamente su poderío que tenía antes. El Pacto de Varsovia, que fue creado, el Tratado de Amistad y Colaboración de Asistencia Mutua, se conoce porque fue firmado en la ciudad de Varsovia. Es uno de los países del bloque oriental, que fueron los comunistas, diseñado bajo el liderazgo de la Unión Soviética para contrarrestar la amenaza de la OTAN, y en especial el rearme de la República Federal Alemana, a la que los acuerdos de París permitían reorganizar sus fuerzas armadas. Y este se disuelve en 1991, cuando se simboliza la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética. ¿Qué características tiene este constitucionalismo? Este constitucionalismo desarrolla ciertas características. La primera de ellas, la supremacía de la Constitución en el sistema jurídico. Esto se caracteriza basado en pirámide de Kelsen, que es la que siempre hemos hablado en el primer módulo. En esta pirámide, la Constitución política, primera norma que está por encima de cualquier ley ordinaria. Hay una fuerza vinculante de la Constitución. Tiene carácter vinculante porque reconoce los principios fundamentales y establece condiciones para la reclamación efectiva de los derechos. Además de un preámbulo que es también de carácter vinculante. La aplicación directa de la Constitución. Para todos los conflictos que se generen en la ley, que existan entre las normas inferiores, la Constitución aplicará los preceptos constitucionales de protección. Existe que también entrega unos mecanismos para dirimir completamente dicho conflicto. Miren que nosotros estuvimos hablando de la acción de inconstitucionalidad y la acción de inexequibilidad de las normas. ¿Qué es lo que es? Inconstitucional es declarar una norma inconstitucional que no está dentro del margen de la Constitución para realizar lo referente a lo que es la inexequibilidad, que es el expulsarla del ordenamiento jurídico. Tiene una garantía. La garantía judicial es que debe acogerse al principio de legalidad
y poseer mecanismos de reclamación efectiva de manera individual y colectiva. Como es en el caso de los que tienen la guía, hay una actividad de buscar esos mecanismos judiciales. Ahí está la acción de tutela, el derecho de petición, la acción popular y la acción de grupo, que es lo que trabaja y todo lo referente a ello, porque esos son los mecanismos que nos garantizan nuestro cumplimiento de los derechos. La interpretación constitucional, donde debe existir un organismo que se encargue de la salvaguarda de la Constitución, que defenderá los derechos, fallará en equidad, buscando el equilibrio entre los poderes. Esta puede ser una sala integrada por un tribunal supremo o independiente, como es en el caso de Colombia, que es la Corte Constitucional. Ahora bien, nosotros vamos a analizar un preámbulo, fuerza vinculante. ¿Por qué se dice que es una fuerza vinculante? El preámbulo es el resumen de la Constitución. El preámbulo dice muchísimas cosas donde nos pueden resumir derechos, garantías, cuál es el norte del Estado. Caso puntual como podemos ver en el nuestro. Por ejemplo, la Constitución de Colombia dice: el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios con el fin de fortalecer la unidad de la nación, asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático, participativo, que garantice un orden político, económico y social justo, comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. Decreta y sanciona, promulga la siguiente Constitución. Bueno, entonces nosotros vamos a ver, el pueblo de Colombia en ejercicio del poder soberano. El poder soberano lo ejercemos nosotros. Nosotros somos los que realizamos la respectiva elección de los delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyente cada vez que nos convocan a las elecciones. Miren que el año pasado nosotros también tuvimos elecciones locales y también nosotros participamos masivamente. Ahora eso lo vamos a seguir explicando en tema del preámbulo. Representados por los delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyente, son todos los delegatarios que realizaron la elección. Nuestros padres estuvieron votando para que se creara esa nueva Constitución. Invocando la protección de Dios, ahí está hablando de que nosotros somos un Estado laico. Laico en el sentido de que todas las religiones son aceptadas, independientemente de cómo lo denominen dentro de cada religión. Hay unos que lo determinan como Jehová, Yahvé, Jesús, todo lo referente a todas las religiones. Todas las religiones son aceptadas y todo lo referente al indígena. Luego de que nosotros hablamos de invocar la protección de Dios como un Estado laico que nos garantiza nuestra libertad de culto, con el fin de fortalecer la unidad de la nación. La unidad de la nación es que el presidente o el miembro que sea representante de la unidad de la nación Buenas tardes, ¿quién se acaba de integrar a la señal? Diré. Ok. Diré, tráeme el cargador, por favor. Listo. Entonces nosotros estamos denominándonos para que podamos tener acá y seguir y continuar con nuestra ¿Numerado el final o el principio? tenemos nosotros que la unidad de la nación es que nosotros tenemos nuestro territorio, nuestros representantes que son
nuestros alcaldes, gobernadores, el presidente, que también es un representante para el fortalecimiento de la unidad de la nación, para evitar que dentro del mismo territorio exista diferencias. Asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad. Listo. Asegurar a sus integrantes la vida, que tenemos que tener los mecanismos de protección para el derecho a la vida. La convivencia, la mejora de todo el comportamiento de la sociedad dentro del Estado. El trabajo digno para toda la nación, para todos los integrantes de cada uno de ustedes. Nosotros tenemos el derecho al trabajo, un trabajo digno que nos paguen un buen salario. Porque no es el hecho de que, por ejemplo, una persona vaya a trabajar por debajo del salario mínimo que debe tener, ¿no? Pero por eso es que lo garantiza el Estado como tal en el preámbulo de la Constitución. Buenas tardes, ¿quién se acaba de entrar a la señal? Yo, profe Lady. Ok, vamos a tener aquí el nombre enseguida. Listo. Entonces, aquí como realizando ya una explicación sobre el tema del preámbulo, nosotros tenemos que Colombia desarrolla unos principios que el preámbulo de la Constitución nos resume como nación. Entonces, estábamos hablando del derecho al trabajo, un trabajo digno. El trabajo digno que cada uno tiene, uno no puede estar ganando por debajo del salario mínimo, por eso es que ven que los pensionados no pueden recibir por debajo del salario mínimo. Por eso es que siempre integra el Estado, siempre tiende a subsidiar, así como hablando de las características del Estado benefactor. Espérate un segundito. Pero es Bancolombia. Bueno, mira, hazlo aquí. Ve. Aquí, ve, mira. Entra al Neki. Permítame un momento. Entras al Neki. Sí, espérate un segundo. Entonces nosotros estamos hablando de que la igualdad que nosotros tenemos que tener, la igualdad para todos nosotros, con justicia. La justicia tiene que ser asequible para todo el mundo. O sea, no puede ser discriminatoria en el caso de uno poder reclamar dichos derechos. Toma, escribe aquí nombre de la persona, cómo está y todo completo ahí. Bueno, entonces nosotros vemos que hablamos de conocimiento, que el conocimiento es que todo lo que, por decir que nosotros como Estado no debemos, sí, nosotros no debemos garantizar como Estado el acceso integral a la educación. La libertad, obviamente, que usted nace libre para poder vivir dentro del Estado y ser reglado. La paz, que miren que ya por fin se pudo medio desarrollar con el acuerdo de paz con las FARC, este principio que existe dentro del preámbulo constitucional. Podemos ver también que desarrolla la libertad, la paz dentro del marco jurídico, democrático y participativo. Nosotros participamos en elecciones cada 4 años de presidente, Senado, Cámara, alcaldes, gobernadores, para todos aquellos que ya ustedes, yo sé que van apenas a cumplir los 17, ya ustedes cuando cumplan los 18 años estarán ya con la cédula de ciudadanía. El primer día que usted realice su ejercicio del derecho al voto, bueno, a mí no me sucedió porque ya yo, como decirlo, ya yo soy de la vieja guardia, pero entonces, para las personas que votan por primera vez usando la cédula, les dan un diploma
que es su primera vez votando. Fíjense que es algo muy bonito que uno ejerza de tipo de la democracia y que el Estado a uno le incentive para realizar eso, con el fin de que no haya tanta abstención, que la abstención ustedes saben que es lo que siempre gana en las elecciones. Entonces habla también de garantizar un ordenamiento político, económico y social. Político, que tenga las organizaciones de todas las áreas de todo el estado, departamentos, municipios, distritos. Económico, tiene que garantizar la garantía del Estado, tiene que garantizar todo lo referente a la economía. Y el social justo, porque tiene que garantizarle a todos sus ciudadanos todos los derechos sociales. Y también habla sobre el compromiso de impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. Espérenme un segundo, por favor. Hey, Jire, pásame la 2. Listo. Ya. Así. Listo. Horarios favoritos, enviar. Hey, pásame el cargador, hazme el favor. Aló. Listo, retorné con ustedes que estaba aquí en una cuestión en la empresa. Miren, cuando nosotros tenemos claro el objetivo del preámbulo, para nosotros es muchísimo, para ustedes como futuros abogados, es algo que, por ejemplo, cuando usted quiera reclamar un derecho, con solo poner en la acción de tutela lo referente al preámbulo de la Constitución política, tiene automáticamente ganada toda la tutela. Porque el juez está obligado a ceñirse de él, porque él es lo que nos habla de los fines de la nación. Por eso habla de principios fundamentales y la fuerza vinculante de un preámbulo constitucional. Les voy a mostrar ahora, o les voy a leer para todos los que están en vía telefónica, el de un país que también promovió o que este concepto filosófico del constitucionalismo contemporáneo es los de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de tener todos los problemas que tiene, desarrollan un preámbulo similar al de nosotros. Ellos en su constitución de 1999 establecieron el pueblo de Venezuela en ejercicio de sus poderes creadores invocando la protección de Dios. Ahí está hablando también de un Estado laico. El ejemplo histórico de nuestro libertador, Simón Bolívar, y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados y aborígenes, de los precursores y formadores de la patria libre y soberana. Ahí también está hablando de una parte histórica y de la soberanía. Dice, con el fin supremo de refundar la república, en este caso hacer un cambio, para establecer una sociedad democrática, participativa, protagónica, multiétnica, pluricultural en un estado de justicia federal y descentralizado. Aquí están hablando ellos básicamente que se quieren establecer como una sociedad democrática, participativa, como lo tenemos nosotros en Colombia. La pluricultural en un estado de justicia. La justicia también la desarrollan aquí, que consolide los valores de la libertad que también nosotros hablamos en nuestro preámbulo, la independencia, la paz, la solidaridad y el bien común, integralidad territorial, convivencia e imperio de la ley para esta y futuras generaciones. Allí lo que están hablando es que ellos se ciñen a lo que dice la Constitución y la ley, para todos los casos. Las futuras generaciones también deben de acceder con respecto a ella y garantizarle esos derechos.
derechos. Lo mismo aquí habla, asegurar del derecho a la vida, trabajo, cultura, educación, de conocimiento en este caso para nosotros, justicia en un orden social justo como lo están hablando ellos de justicia social, la igualdad sin discriminación alguna, como también ellos establecen en el nuestro la igualdad, ni subordinación latinoamericana, ni subordinación alguna, la subordinación de ningún tipo de discriminación, como lo establece también nuestra Constitución y el derecho a la igualdad. Promover la cooperación pacífica de entre las naciones e impulse la consolidación de la integración latinoamericana. Miren que también ellos desarrollan este principio como nosotros de la integración de la comunidad latinoamericana, de acuerdo al principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Garantía universal e indivisible de los derechos humanos. Lo mismo, todas las constituciones a nivel mundial están desarrollando el concepto de el respeto de los derechos humanos para cualquier ciudadano. Usted puede ir a cualquier país, le deben de garantizar los derechos humanos. Miren que para esta integralidad que hacen los países latinoamericanos, es que si usted se encuentra en un territorio latinoamericano, llámese un país del Caribe o un país de acá de América Latina, que nosotros tenemos 10 años para un extranjero de cualquier otro país, 10 años para obtener la nacionalidad. Pero resulta de que si usted vive en Latinoamérica, viene a poblar en Colombia, le reducen el tiempo hasta por 5 años. Pero si usted tiene familia formada aquí en Colombia, se le reducen a 2 años y medio. Fíjense cómo son esas prerrogativas para que puedan obtener la nacionalidad colombiana. Aquí ha habido cantantes famosos de otros países que han obtenido la nacionalidad colombiana. Llámese Miguel Bosé, uno de ellos, Ricardo Montaner, que es otro, Chino y Nacho, que también les dieron ahora recientemente la nacionalidad colombiana. Y es que ellos han cumplido los requisitos, aunque la más polémica de todas, que fue la de Chino y Nacho, porque el presidente finalmente, eso puede hasta en discrecionalidad del presidente de poder dar la nacionalidad. Pero esa carta de naturalización que le dio a Chino y Nacho puede ser demandada por cualquiera de nosotros para que pudiera obtener lo que todo colombiano, todo extranjero debe de cumplir como requisito. Bueno, tenemos también que originan el poder en una asamblea constituyente, como hicimos nosotros en el preámbulo de la Constitución del 91. Y también habla sobre el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio irrenunciable de la nación y de la humanidad. Otro país donde también tiene una fuerza vinculante muy fuerte es la Constitución de Bolivia. Bolivia es un estado plurinacional. Ustedes saben que tuvo desde el año 2007 a un presidente indio que se llama Evo Morales. Evo Morales Jaime propuso una constitución del cual también hizo unos cambios en Bolivia y también se basa en lo mismo de los derechos latinoamericanos y con su constitución social. Pero habla un poco más de lo que tiene el territorio. Miren que aquí habla sobre la Amazonía, que es protección, una biodiversa internacional que comparte Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, comparten dicho territorio. Y también habla un poco sobre la historia de Bolivia con respecto a los mártires en todas las guerras que ellos han tenido. Bolivia ha tenido muchísimos inconvenientes, tanto así que ellos perdieron su salida soberana al mar y la quieren volver a recuperar. La perdieron con Chile y con Perú. La región de Antofagasta, Copiapó, que son minas donde hay sal, cobalto, platino, fueron objeto de guerra y por eso la perdieron. Y por eso perdieron su única salida soberana al mar. Solamente tiene
Paraguay y Bolivia no tienen salida al mar, pero Paraguay desarrolló un acuerdo con Uruguay para hacer navegable su río, que es el río Paraguay o Paraná, como se conoce, para llegar al océano Atlántico a través del río y poder realizar su respectiva navegación. También habla que es un Estado que se basa en los principios de la soberanía, la dignidad, solidaridad, armonía, que también lo desarrollan nuestros principios constitucionales, y habla que es un Estado plurinacional. El Estado plurinacional comunitario que integra a los indígenas, porque en las constituciones de la mayoría de los países no integran a los indígenas, tienen en cuenta que ese es un desarrollo por parte del constitucionalismo social que exige las Naciones Unidas en todos los estados. Por eso es que hubo una transformación como tal de la mayoría de todas las constituciones a nivel mundial. Y finalmente, pues, para finalizar, pues, tenemos la de la Constitución de Argentina. Y dice que en Argentina nos representa el pueblo reunido en el Congreso General Constituyente por voluntad. Ahí habla de la voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Una voluntad de un pueblo. Cuando nosotros hablábamos que la soberanía era la voluntad del pueblo, aquí hablamos de esto. La elección de las provincias que la componen, ellos tienen un sistema totalmente diferente al de nosotros. Pactos preexistentes, con el cumplimiento de esos pactos que son los que realizan en Asamblea Constituyente para poder generar la Constitución. Constituir la Unión Nacional, mire, hablando en todos los preámbulos, habla sobre la Unión Nacional. Hablan del principio de la justicia, la paz, proveer la defensa común, bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino invocando la protección de Dios. Miren que también habla sobre la protección de Dios. Ellos, a pesar de que son un estado que más que todo, donde el 95% ejerce el catolicismo, invocan la protección de Dios y establecen que también es un estado laico. Fuente, la justicia y de toda razón. Miren que nosotros al desarrollar estos preámbulos constitucionales, nosotros tenemos algo que denominamos nuestras propias libertades. Y es el resumen que nosotros tenemos durante todo el tiempo con respecto a lo que desarrollamos como nación. Entonces, en jóvenes, ¿alguien tiene alguna pregunta por realizar con respecto a lo que acabamos de hablar? El NID de la empresa. 900-107-042-5. Corpo Trabajo. Sí. Bueno, entonces quisiera preguntarles a ustedes, ¿tienen alguna pregunta por hacer o un aporte a esta clase? Sí, Corpo Trabajo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sandy. ¿Aló? Hola, Lady, cuéntame. ¿Qué aporte quieres tener qué quieres aportar a la clase? Yo le quería preguntar algo. Claro, pregunta. Tiene que ver con las hojas que nos dieron en el colegio. Claro que sí. ¿Será que me puede explicar? Claro que sí, mira. La guía que nosotros tenemos en cada uno de ustedes está integrada por semanas. Esas semanas que cada uno de ustedes va a desarrollar son todas las actividades que se encuentran dentro de la plataforma. Esas actividades que se encuentran dentro de la plataforma se obtienen para obtener que ustedes puedan realizar todas las actividades que ustedes no han podido hacer por la falta de conectividad. Yo sé que en el barrio presentan un problema muy fuerte de conectividad y por eso no pueden ir a las casas de los compañeros
por el tema del COVID-19. Entonces se decidió hacer el envío de las guías a todas las casas, a todos los colegios, perdón. Entonces, como se realizó el envío a todos los colegios, ustedes van a desarrollar en hoja de blog todas las preguntas que están ahí desarrolladas. ¿Qué apoyos ustedes necesitan? Pueden apoyarse en textos, pueden apoyarse en Google y preguntando y verificando, y pueden entregarla cuando ya finalice el módulo, la van a entregar. El hecho de que ustedes tengan la guía, el hecho de que ustedes tengan la guía, pueden acceden a las clases para que ustedes, listo, ustedes se leen, yo les doy la clase de una clase magistral y ustedes quieran hacerme preguntas al respecto con el material que ustedes ya tienen, que ustedes lo leyeron, pues yo obviamente estoy para contestarlo durante este tiempo del desarrollo de las clases. Entonces, si por ejemplo, si tienen alguna pregunta al respecto, porque solamente son las características y no les coloqué ámbitos históricos porque yo sé que muchos de ustedes las dificultades de lectura se presentan. Que por ejemplo, la guía habla sobre, me dice a mí, pues voy a mostrarla, bueno, ya aquí porque están en llamada, pero ustedes tienen la tercera semana, dice, el desarrollo del constitucionalismo contemporáneo. Dice las principales características. Algún texto corto, ustedes pueden apoyarse con el material en cualquier momento, que pueden entrar a la plataforma desarrollándolo por internet. Yo sé que ustedes no van a poder estar entrando porque lo tienen con falla de conectividad, pero ustedes que tienen un grupo de WhatsApp pueden hablar. Yo lo mando siempre por grupo de WhatsApp y lo mando por la plataforma. Pero en caso de que no puedan descargarlo, ustedes pueden decirle a los compañeros que si tienen internet, que a ellos también se les envió la guía, pueden desarrollar el trabajo. Y todas las dudas yo las contesto, ya sea me llaman vía telefónica o por WhatsApp. Yo voy contestando, les voy diciendo, miren, hagan esto, realicen esto acá. Yo los voy orientando. Profe, una pregunta sobre lo que usted dijo de que, o sea, es sobre como el derecho al trabajo. Correcto. Literalmente, con eso que usted, con el resumen que usted nos dio, realmente sí se ganaría cualquier caso en ese entonces, sí. Pues claro, la acción de tutela, que es uno de los mecanismos que aparece en la guía, que es lo que ustedes van a buscar, la Corte Constitucional considera de que lo que desarrolla el preámbulo constitucional es de fuerza vinculante. Ustedes saben que el Código de Policía desarrolló una actividad del cual puede generar, que me imagino que ustedes han visto en el noticiero, que a una persona le pusieron una multa de 800,000 pesos por comprar una empanada. ¿Ustedes habían escuchado esa historia que sucedió en Bogotá? Sí, sí. Bueno, la Corte que dijo, no señor, ustedes pueden como alcaldía regular el uso del espacio público para que se respete el trabajo de los vendedores ambulantes. Porque ustedes saben que la contraposición del Código de Policía era de que todo lo referente a ello, el espacio público es el dueño, es el municipio. Y el municipio puede imponer sanciones a toda persona que viole el espacio público. Pero ahí también hay un factor que tiene que analizarse. Y es como dice el exmagistrado Carlos Gaviria, dice, hay que razonar y proporcionar la falta. Hombre, dice, tengo que aquí en inclinar la balanza, en decir, yo soy dueño del espacio público, pero yo tengo que dejar que los vendedores ambulantes se ganen la vida. Ellos trabajan del día a día, ellos no tienen un trabajo fijo, ellos viven de la informalidad. Y esa informalidad a ellos les generan 40,000, 50,000, 35 o 60,000 pesos diarios, con los cuales de esos 60,000 pesos ellos tienen que invertir de entre 20,000, 30,000, 40,000 para conseguir y comprar su materia prima y poder trabajar. Yo a ese vendedor no le puedo multar
con una multa de 800.000 pesos por violarme el espacio público si él me puede a mí pedirme el permiso para usarlo. Y si él ya tiene, como nosotros estábamos hablando en muchas ocasiones, de la costumbre. Eso le sucedió en Bogotá a una señora que tenía más de 32 años de estar en el mismo sitio de trabajo y cuando sale a regular el código de policía le vienen a realizar eso. Eso es como aquí nosotros en Barranquilla, ustedes saben que el espacio público en Barranquilla aquí no tiene ningún tipo de organización. Vamos a ir al caso del centro. En el centro hay carretillas todo el tiempo, hasta invadiendo la misma carretera a la hora de pasar los carros. Eso sucede en el centro de la ciudad. Pero si yo llego con un programa de rehabilitación o de ayudar al empleo, fijado por la misma alcaldía, y la misma Corte Constitucional lo estableció en esa sentencia cuando se hablaba de la multa de 800.000 pesos, en esa sentencia de tutela, la persona demandante, con el solo hecho de poner el preámbulo de la Constitución y desarrollar los principios fundamentales del Estado, ganó la tutela a favor porque ahí dice el derecho al trabajo, la justicia, el acceso al trabajo y la justicia. Entonces, si nosotros hablamos de un acceso al trabajo, ya sea de manera formal, como lo estoy teniendo acá como docente, o de manera informal que usted en su terreno, allá en su barrio, que no le impide a usted, por ejemplo, que usted tenga una nevera en su casa y usted está presentando problemas para el trabajo en su casa, que no pueden cómo pagar un servicio de luz, pero resulta que yo tengo una nevera que tiene una muy buena capacidad, yo puedo ponerme a desarrollar la venta de hielo, de bolis, y eso me da a mí, eso es un ingreso que yo puedo obtener. Ahí yo no estoy invadiendo ningún tipo de espacio público, ni estoy atentando contra nadie, me estoy ganando mi derecho a sustentarme al derecho al trabajo. Eso es como en la terraza de su casa que usted haga una venta de sopa, que eso es lo que normalmente yo veo en esos barrios, en unos barrios de estrato medio que vendan sopa, que vendan almuerzos, que vendan gasolina, que vendan cualquier tipo de cosas para poder sostenerse. Obviamente, nosotros pues por ponernos un ejemplo, el distrito puede saber regular esos casos, pero tiene que saber hacerlo. Porque una persona que tiene ya tradicionalmente 35, 40 años de estar en esos lugares, ¿cómo tú le vas a decir a ellos que estás violando espacio público cuando ya tú tienes tradicionalmente más de 35, 40 años de realizar esa misma actividad en ese mismo lugar? Eso no tiene sentido. Miren lo sucedido con las personas que vivían en la torre que se denominaba la famosa Plaza del Pescado, en la Torre del Pescado que queda por los Laureles. Lo mismo, desalojaron a la gente con el desconocimiento de lo que estaban haciendo. Porque miren que le dañaron la dignidad del trabajo a esas personas. Y ese abogado que está haciendo esa acción popular está realizando para que ellos los reubiquen en un lugar para que puedan acceder a vender sus productos. Porque es que realmente les digo, el día a día no puede socavar la legalidad, pero la legalidad tampoco puede socavar un principio fundamental. Eso es lo que cuando se existe un conflicto entre una ley ordinaria y la Constitución. La ley me dice, el Código de Policía, no puede ocupar el espacio público. Sí, no lo puede ocupar. Pero la persona que ocupa el espacio público lo hace para sostener y obtener algo de ganancia, sustento diario con respecto al derecho al trabajo. Analizando los casos de coronavirus que están sucediendo a nivel local y en Cartagena, leímos en el Heraldo un documental que Cartagena tiene 2 barrios donde tiene demasiado foco de coronavirus, más de 400 casos en cada barrio, que es el barrio Olaya y el barrio El Pozón, que son mayoría estrato 1, estrato 2, que tienen que ganarse la vida
vendiendo en el único mercado que existe en Cartagena, que es el mercado de Basurto. Y ellos no lo realizaban a través de los mismos protocolos de seguridad que tienen que tener sus tapabocas, su constante lavado de manos, y Cartagena también tiene una dificultad mucho con el servicio público del agua también, al igual que Santa Marta. Se contagiaron, se multiplicaron los casos, pero ¿cómo le vas a impedir tú? Ahora mismo el Ministerio del Interior pidió cerrar los barrios donde tiene más focos de coronavirus, pero tú ¿cómo le vas a impedir tú que uno de esas personas que tiene el día a día, que tiene que salir a rebuscarse, lo vas a dejar encerrado en su casa aislado sin darle la ayuda necesaria para que puedan obtener su sustento y cumplir con ese principio fundamental del derecho al trabajo? Hay otra cuestión. El Estado te dice, listo, usted se queda en su casa, usted pertenece a una de las familias vulnerables, yo le doy el acceso a un subsidio de ingreso solidario, pero resulta que ese subsidio de ingreso solidario se lo dan y resulta que en muchos de esos barrios populares, los papás apenas cobran el subsidio, se van a la primera tienda a gastárselo en cerveza, en vez de comprar alimentos para su familia. Es que a veces nosotros miramos de todos esos factores, que nosotros tenemos que cambiar de nuestra cultura y nuestro chip mental. Que por eso es que sucede que cuando les mandan a la reclamación del derecho al trabajo, lo hacen de una manera muy agresiva, pero no debería hacerlo el Estado, no lo debe hacer de esa forma, pero por lo menos debe de garantizarles el derecho al trabajo. Entonces, al uso del espacio público, miren que yo, por ejemplo, yo recorro la ciudad de Barranquilla, a mí me encanta. En el barrio Santo Domingo hay una tienda que queda en toda la esquina cuando uno va a cruzar para entrar al barrio, donde hay una compra-venta diagonal y hay una esquina, hay un ARA, donde hay una esquina que venden los fritos mejores de ese barrio. Y eso se llena ahí. Y por eso un día que cuando eso me sucedió el año pasado, cuando uno de los policías se acerca a ese lugar y dicen que no, que están invadiendo espacio público, yo le dije, miren, ustedes saben que estamos en una época de rebusque. No le puedes impedir tú a una persona que tiene que alimentar una familia y a hijos a llevártele todo. Y tal, y el policía lo tomó de un muy buen término y me dijo, ¿sabe qué, doctor? Usted tiene toda la razón. Yo sé cómo es esa cuestión, a nosotros nos hacen cumplir un deber, pero sí es verdad lo que usted dice. Tanto así que el señor le quedó gustando tanto al policía que se llevó varios fritos para su familia y todas las cosas, porque eso le referenciaron que ese era el mejor sitio. Y también a la entrada de la bomba de San Martín, también se pone un señor que venden líquido, aguapanela y todas esas cosas, y también venden fritos en esa zona. Miren que los policías, a pesar de que la persona que es dueña de ese negocio se amedrenta, pero resulta que el policía también está siendo muy amigo de esas personas, les compran, y es que es lo mejor que pueden hacer, apoyarlos para que puedan tener un sustento para su familia y nosotros poder lograr eso. Eso es el objetivo que nosotros debemos hacer. Si usted tiene una idea de emprendimiento, el gobierno lo apoya con el SENA a través del Fondo Emprender. Usted puede generar esa idea de negocio. Un tema de FAMIempresas. Desarrollar actividades que ustedes les permitan obtener recursos. Pero también el Estado tiene que comenzar a regular la forma de poder realizar todas esas cosas y cumplir los objetivos. Yo sé que el Estado es muy mentiroso en decir, le voy a dar trabajo a todo el mundo. No se puede. No se puede porque hay muchas personas que no tienen la calificación necesaria, que no valoran los estudios que dan en el bachillerato o en otras entidades. Entonces, mientras que se dignifique esa población, obviamente créame que la calidad de vida aumenta. Y eso es lo que pasa con ustedes acá cuando ustedes están desarrollando esto a nivel técnico. Ustedes a la hora de encontrar un trabajo,
Ustedes van a tenerlos como mayor opción porque ustedes tienen un técnico encima, no solo el bachillerato. Muchísimas personas el bachillerato solamente les está sirviendo para hacer el aseo, pero una persona que tiene un técnico encima puede obtener hasta un ascenso automáticamente. Inclusive puede hasta ser uno de los mejores. Miren, yo por en general, yo comencé con un técnico en sistemas hace 10 años. Lo realicé y conseguí trabajo en una empresa. Comencé bien, mi mamá cayó enferma, me tocó retirarme. Duré un año sin trabajar. Me integré a la Corporación Universitaria Americana a estudiar Derecho y del cual en el segundo semestre recibí el apoyo porque ellos miraban de que mi promedio era muy bueno. Y en el tercer semestre yo no podía pagar porque no tenía cómo pagar la universidad. Me llaman y me dicen, mira, por tener un buen promedio, tú vas a obtener este beneficio. Y me becaron con el 50% y me dejaron trabajando en la entidad como monitor PAL. Me ganaba un auxilio de transporte, con eso me ayudaba yo para continuar mis estudios. Luego de finalizar mis prácticas, continué con la americana y pasé ahora mismo a Assistant Center. Ya llevo 6 años trabajando con la entidad y trabajo en el área de articulación. También ahora en este año que estoy teniendo este nuevo rol de docente después de que ya yo me haya graduado de Derecho y también haber terminado una especialización en Derecho Administrativo. Si ustedes lo realizan de una forma de que ustedes le ponen el empeño y el amor, ustedes obtienen todo lo que quieran. Porque ustedes son una fuerza vinculante, porque estas nuevas generaciones están realizando el desarrollo de un nuevo futuro que ustedes pueden llegar a tener un desarrollo local y a nivel nacional. Porque ustedes son muy buenos estudiantes, a ustedes les dan todo lo que quieran. Ustedes obtienen buenos IFES, le dan, miren, becas en universidades como la Universidad del Norte, la Externado, la del Atlántico. Ustedes son los que tienen que realizar. Eso viene en la disciplina que ustedes tienen. Y me gusta que ustedes ahora mismo estén aquí desarrollando esta clase. Fíjense que la parte virtual es un poco muy tediosa para todo el mundo, pero miren que ustedes están aquí. Profe, me contactan, están pendientes y eso es lo que ustedes queremos hacer. Ahora en la presencialidad tenemos que, obviamente, vamos a estar más, nos conocemos más, vamos a realizar audiencias muy chéveres. Yo ya hice la reserva de las salas de audiencias acá en la universidad para que me la presten por lo menos un día al mes para poder realizar unas audiencias estilo caso cerrado, que es lo que a mí me encanta ver, que ustedes también desarrollen, que ustedes desarrollen esa chispa de realizar, de hacer audiencia, comenzar a realizarse, a que ustedes se desenvuelvan, porque ustedes son los futuros abogados ahora mismo. Entonces, chicos, para la próxima clase nosotros vamos allá a desarrollar el concepto de Estado. Me gustaría que ustedes estuvieran también a este mismo tiempo y podamos estar, podamos compartir y socializar la información con los demás, decirles y motivarlos, porque ustedes también me motivan a mí muchas veces a tener y a seguir y a cambiar muchísimas cosas. Miren que estamos en una metodología muy chévere de hablar, de preguntar. Estas son cosas que nosotros debemos realizar todo el tiempo. Yo tengo años de conocer a la rectora de la institución, a la profesora Cedric. Ella tiene un término y una forma de ser muy chévere con ustedes. Ella es una segunda madre para todos nosotros y es que miren que ella es algo que nos motiva mucho a ser muy buenos y a motivarnos a hacer. Somos del sur, valemos oro, como nos dijo la coordinadora donde yo estuve estudiando. Yo también soy egresado de un colegio público, del Instituto Meira del Mar, que también queda en la cordialidad con la 13, y yo me desarrollé con estudiantes donde vivían de los barrios El Bosque, Santa María, Santo Domingo, San Luis, todos esos barrios nosotros convivimos. Yo, por ejemplo, por eso cuando ustedes ven que yo les hablo de una forma que es muy jocosa, muy popular, porque yo también soy de estos barrios. Yo me desarrollé en estos barrios a nivel social y a pesar de que yo también tengo ya el tema de estudio, yo también me desarrollo en lo popular, porque es que realmente yo digo, ¿yo para qué me voy a poner a hablarles de unas terminologías que ustedes no entienden o que yo pueda hacerme entender en un idioma popular?
A mí me gusta esto, me gusta mucho ser así, mamador de gallo, como todos nosotros lo que tenemos haciendo. Bueno, chicos, entonces fue un placer. Estamos nosotros